Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 1, y leemos la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Y él edificó a Elob y la restituyó a Judá después de que el rey durmió con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. De ahí venga conmigo al versículo 16. Dice: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel, y no recibirás la honra del Señor. Pero Uzías, con un incenciario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró, porque el Señor le había herido. Y Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Rey de gloria y soberano Salvador, gracias, Jesús. En esta preciosa mañana nos hemos expuesto a la alabanza, a la adoración. Hemos sentido la dulzura y la calidez de tu presencia, Señor, y te alabamos y te glorificamos por eso, Señor. Pero en esta mañana queremos pedirte que tú seas con nosotros por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Te pido, Señor amado, que en gran manera tú estés usando al predicador a pesar del predicador, Señor. Que tu gracia y tu inmenso amor traigan paz, traigan tranquilidad, Señor amado, pero al mismo tiempo inquieten nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Fuerte aplauso con gozo, hermano, con júbilo. A su nombre. Bendito y alabado sea el Señor, mis hermanos. En esta mañana quiero trabajar con el tema el exitoso que fracasó. ¿Usted escuchó el tema? Voy a trabajar en esta mañana bajo el tema el exitoso que fracasó. Y ahora en el mes de diciembre, ya en la postrimería del año 2022, terminando el año, cada uno de los que estamos aquí en algún momento determinado, pudiéramos pensar que el año se fue, y algunos pueden tener la tranquilidad de que en este año han logrado todo lo que se han propuesto. Algunos pueden gozar del privilegio de decir que cuando entró el año 2022 se propusieron muchas metas
y al concluir el mismo año esas metas fueron logradas. Esas personas pueden que sientan aire de satisfacción y complacencia porque tuvieron éxito logrando lo que se propusieron al principio del año. Yo bendigo a Dios por esa gente. Por otro lado, hay otro grupo de personas que este año estableció muchísimas metas, estableció muchísimos propósitos, y al terminar este año, ahora en diciembre, ellos comienzan a pensar que están en el mismo lugar donde empezaron en enero. Algunos han avanzado en su carrera por la vida y han tenido éxito. Otros se han quedado estancados donde mismo iniciaron el año. Y ambos extremos son pecaminosos si nosotros no lo sabemos trabajar con la sabiduría que nos imparte la palabra del Señor. Y yo creo, mis hermanos, que los últimos 200 años de nuestra historia, la palabra éxito se ha puesto muy de moda. La palabra éxito, mis hermanos, está puesta muy de moda. Y nosotros desde niños nos inculcan esa realidad de que nosotros tenemos que ser exitosos. De hecho, a nosotros nos mandan a la escuela para que, y nos dicen, tú tienes que estudiar para que tú seas alguien en el mañana. ¿A ustedes no le dijeron eso? Dicho sea de paso, mis hermanos, cuando yo estaba en la escuela, yo recuerdo que la primera semana que le llaman, cuando yo estudiaba en el liceo, le llamaban la semana de ambientación. Y durante esa semana a los muchachos le hacían preguntas de carácter existencial. Y le decían, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Y qué es lo que tú quieres? Y uno de muchachos, usualmente, uno da unas respuestas en automático. Y yo recuerdo que en una de esas ocasiones agarraron a un compañero mío de clases y el profesor le preguntó, ¿por qué tú estás estudiando? ¿Qué es lo que tú haces aquí en la escuela estudiando? ¿Cuál es tu propósito? Y el muchacho le respondió la razón por la que nuestros padres nos mandan a la escuela. Bueno, yo estoy aquí porque yo quiero ser alguien en el mañana. Entonces el profesor le respondió, pues tú no eres nadie ahora. Entonces la sala comenzó a reírse. Y eso es muy cierto, mis hermanos. Eso parece un chiste infantil, pero la realidad es que a nosotros desde pequeños, nuestros padres nos condicionan y nos preparan para el éxito. Amén. Yo no creo que aquí haya un padre que mande a su hijo a la universidad con la expectativa o la ilusión de que su hijo no vaya a llegar a ningún lado, ¿o sí? Todos los padres que mandan a sus hijos a la escuela es con la idea de que su hijo salga camino, de que su hijo tenga un mejor futuro. Yo no he escuchado nunca a un padre decir, mi hijo está en la escuela, pero yo tengo fe en que él se va a quemar. ¿Verdad que no? Eso no sucede. La gente manda a sus hijos a estudiar para que sus hijos tengan éxito en la vida. El problema con eso, mis hermanos, y con ese lenguaje, es que hay una parte tan fina de lo que es el éxito publicitario y el éxito mundano, que muchas veces eso se ha infiltrado dentro de la iglesia, y nosotros dentro de la iglesia también tenemos la idea de ser exitosos. Amén. El único problema, hermano, es que nosotros no alcanzamos a definir lo que es éxito. No es tan sencillo nosotros definir, hermanos, lo que es tener éxito. Porque es una cuestión sumamente relativa, es una cuestión sumamente personal. Por ejemplo, hay personas que no tienen el más mínimo interés de tener hijos. Hay personas que eso no les interesa. Pero hay otros que tienen como meta, tener una familia abundante. Y tienen el propósito de tener o de levantar la tribu de Israel. Quieren tener muchos hijos. Yo bendigo a Dios por esos padres que a esta altura de juego tienen esos anhelos. Pero hay para otros, hermanos, que eso no les interesa mucho. Hay algunos que están muy determinados a conseguir una carrera, a graduarse de abogado, a graduarse de arquitecto, a graduarse de informático, cualquier cosa. Pero hay otros que son trabajadores que no les interesa eso. Y ellos entienden que ellos pueden vivir su vida sin estudiar y eso a ellos no les inquieta. Entonces la palabra éxito, mis hermanos, es una cuestión que es bastante relativa. Y si nosotros no la definimos claramente a la luz de la palabra, es muy probable que nosotros nos creyamos
que estamos siendo exitosos en Dios cuando realmente estamos fracasando. Y lo opuesto también es verdad. Es muy probable que aquí haya personas que desde la óptica de Dios sean personas exitosas, pero para el hombre sea un fracasado. Entonces a mí me parece, mis hermanos, que por el bien de la iglesia, este tema tenemos que analizarlo a la luz de la palabra. Este tema tenemos que verlo a la luz de qué nos dice la Biblia, cuando yo fracaso, cuando yo triunfo según Dios. Porque al final eso es lo que importa. Al final eso es lo que tiene relevancia para nosotros. Cuando yo como creyente me puedo considerar que he tenido éxito en Dios y cuando he fracasado. Me parece que el tema es bastante importante porque nosotros muchas veces hemos sido impactados por el materialismo que bombardea a nuestras iglesias y al mundo en sentido general, y asumimos que poseer cosas materiales es sinónimo de tener éxito y éxito espiritual. Si aquí viene una persona trajeada, nosotros relacionamos que esa persona está trajeada, tiene un buen vehículo, tiene una buena casa, bueno, Dios está ahí. Viene una persona que no usa mucho traje, anda en un carrito de estos del 90, una persona sencilla, humilde, y nosotros pudiéramos asumir, no, Dios no está ahí. También nosotros pudiéramos pensar, hermano, que el que tenga un título aquí en la iglesia hay que darle más preponderancia que al que no. Y al que es doctor, aquí hay que brindarle pleitesía. Sin embargo, el que es un chiripero, hay que ponerlo en una esquina por ahí. Porque el doctor es exitoso, pero el chiripero, lo que es eso, es un chiripero. Y eso puede traer orgullo en la congregación. Y eso puede traer división en la iglesia. Así que aunque el tema puede sonar muy básico, mis hermanos, el tema es muy importante porque todos nosotros tenemos problemas con el orgullo. Y muchas veces la causa del orgullo se debe a lo que tenemos y a lo que no tenemos. Muchas veces la forma en la que miramos al hermano se debe a lo que yo he alcanzado y él no. Entonces yo debo de ver a la luz de la palabra qué dice Dios de lo que yo he logrado. Yo debo ver a la luz de la palabra qué dice Dios de aún las cosas que yo no he logrado. Y cuál debe ser mi actitud ante esa situación. Porque en mayor medida o en menor grado, todos nosotros aquí de forma esporádica hemos tenido grandes éxitos, pero también hemos tenido grandes fracasos. Pero lo que importa es qué dice Dios de ellos dos juntos. Y si eso es tan importante, o sea, ¿qué tan importante es para Dios que tú te consideres exitoso o fracasado? ¿Qué dice Dios de eso? Y eso es lo que vamos a trabajar en esta mañana. Y para ello vamos a tomar un personaje bíblico, histórico, que a lo largo de su vida aparentemente logró tener éxito. Y ese personaje es muy conocido por ustedes. Se llama Uzías. Y aquí donde nosotros leímos, se narra la historia de este rey. Y lo primero es que el nombre de Uzías tiene un significado positivo. Significa Jehová es fortaleza. El pasaje que leímos dice que a los 16 años, a este muchacho con esa pequeña edad lo tomaron para asumir el trono. Y llegó a ser rey de Judá a los 16 años. Ya esto nos dice que este muchacho tenía potencial. Pero no solo eso. Durante todo su reinado, el reinado de este muchacho, que inició a los 16, duró 52 años. Eso quiere decir que a pesar de la juventud de este muchacho, eso no impidió el avance y el progreso de su reinado, siendo este reinado un reinado estable, como lo fue, debido a que duró 52 años. Nosotros duramos 4 años con un gobierno ahí. Y cuando se cumplan los 4 años, queremos que se vaya. Se van. Es para afuera que van. A los 4 años, Pero Uzías tenía 52. Yo me imagino la gente que vio a Uzías morir, venir e irse. Uzías 52, hermano, hay gente que no llega a los 30. Y Uzías duró 52 años gobernando. Y durante su gobierno, mis hermanos, Uzías fue un rey que hasta cierto punto, y según el concepto regular que nosotros tenemos de éxito,
fue un rey exitoso. Y yo quiero compartir con ustedes algunos de los logros que tuvo Uzías durante su reinado. Lo primero es que Uzías construyó grandes torres y murallas, puertas enormes para fortificar Jerusalén. Las ciudades antiguas, debido a las invasiones históricas en las que vivían, tenían que crear murallas como medio de protección para evitar la invasión. Y cuando este muchachito llega al poder, lo primero que él hace, dice, aquí hay un problema, aquí nosotros tenemos que definir nuestras murallas, así como nosotros tenemos fronteras, para que, y todos los países, no solamente el nuestro, para marcar una diferencia territorial entre este es República Dominicana y este es Haití. Bueno, pues así mismo, pero esas murallas tenían la función de ser protectoras, de proteger la ciudad de Jerusalén, la ciudad del momento, en este caso Jerusalén. Y eso fue lo primero que hizo este muchacho, traer protección instalando las murallas. Además de eso, este muchacho disponía de un ejército impresionante para velar por el cuidado de la nación. Y dice el pasaje bíblico donde leímos que él tenía unos 2.600 guerreros valientes y un ejército de 300.500 soldados. Una patrulla, gente, hermano. Este hombre tenía un ejército militar que complicaba cualquier invasión. Cualquier invasión de cualquier país cercano era evitado por Uzías, por el ejército tan numeroso y tan formidable que tenía el rey Uzías. Adicional a eso, hermano, tenía máquinas inventadas por ingeniería que se colocaban en las murallas de la ciudad y de ese modo proteger la ciudad también. En resumidas cuentas, mis hermanos, este muchachito, Uzías, logró reconstruir el reino de Judá totalmente. Cuando él llegó al poder, el reino estaba desbaratado. Ahí no había nada que buscar, hermano. No había murallas, ahí no había ejército, ahí no había protección, ahí no había cuidado. Ahí lo que había era idolatría y pecado. Y este muchacho llega al poder como un reformador y comienza a hacer cambios en la política, cambios en el ejército, cambios en la protección militar. Este muchacho hizo una reforma totalmente en todo el territorio de Judá. Entonces, hasta cierto grado, mis hermanos, este muchacho fue un muchacho exitoso, sí o no. Fue una persona exitosa. Logró lo que otros no habían logrado. Y esa frase la usan mucho los predicadores. Yo le gusta decir, donde otros cayeron, tú te levantarás. Entonces, bueno, Uzías, hermano, fue ese rey. Lo que otros no pudieron hacer, Uzías lo hacía. Pero había algo interesante, hermano, y era que el texto que nosotros leímos señala que Dios prosperaba a Uzías mientras Uzías buscaba a Dios. De manera que hasta cierto grado debemos de reconocer que el éxito que tuvo nuestro hermano Uzías se le debe atribuir a Dios. Pero pasó algo en este muchacho que cambió la temática definitivamente de su reinado. Pasó algo, hermano, en este muchacho que le dio un giro distinto a toda la historia del reinado de Uzías. Y el versículo 16 del capítulo donde usted está, dice, mas cuando ya era fuerte, escucha la palabra, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Este muchacho, mis hermanos, cuando era fuerte, cuando alcanzó sus metas, cuando alcanzó sus propósitos, la Biblia dice que se enalteció su corazón. El tipo dijo, yo he logrado demasiado. Yo esta ciudad la encontré en ruinas y he hecho de esta ciudad una ciudad temeraria, una ciudad decente. ¿Qué le pasó? Su corazón se enalteció. ¿Y qué comenzó a hacer como producto de este enorgullecimiento debido a sus éxitos? Que agarró, entró al altar del incienso
incienso, un lugar donde solo podían entrar los sacerdotes, pero que él pensaba que por todo el éxito que él había tenido, él tenía la libertad de hacer lo que él quiera, con quien él quiera, cuando él quiera, porque él es el poderoso. Él fue que levantó Judá, él fue que construyó ese reino. Entonces a él hay que darle la libertad de que él haga todo lo que él quiera hacer. Y cuando él fue allá al altar del incienso, le salió lepra en la frente. Y al final de su vida, hermanos, terminó como un leproso, excluido totalmente de la presencia de Dios. Lo que debemos preguntarnos ahora, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede una persona estar en la puerta del cielo y de allí descender al infierno? ¿Cómo este muchacho logró hacer tantas cosas en la búsqueda de Dios y una vez la consigue se descarría? ¿Qué le pasó a este muchacho, hermanos? Que de momento el jovencito que se caracterizó por buscar a Dios ahora se corrompe. Yo voy a destacar algunos principios, hermanos, que nosotros aprendemos en la historia de nuestro hermano Uzías. Porque nos guste o no, todos nosotros tenemos un Uzías por dentro. Todos nosotros estamos lidiando con ese espíritu dentro de nosotros. Y yo voy a señalar algunos principios bien importantes que nosotros podemos extraer de la historia de Uzías. Y el primer principio, hermanos, que yo quiero que usted observe en esta historia es que nuestros éxitos no dependen de nosotros, sino de Dios. ¿Usted escuchó? Nuestros éxitos en la vida, mis hermanos, no dependen tanto de nosotros, sino de Dios. Yo quiero que usted considere lo siguiente. Cuando usted lee el pasaje que leímos, de Uzías solamente se dice quiénes son sus padres y la edad que tenía. Después no se dice más nada que uno pueda decir, oye, pero la Biblia dice que el tipo era estadista, el tipo era militar. No, la Biblia no dice absolutamente nada sobre el carácter, sobre algo propio del rey Uzías. La Biblia no dice nada. Sin embargo, desde el versículo 4 al versículo 8, entre la palabra Dios y la palabra Jehová, se menciona 5 veces. Lo que eso está indicando es que Uzías fue tomado y él logró lo que él logró, producto de que Dios era el que estaba obrando. Y esto es importante para nosotros, mis hermanos, porque el salmista declara, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Escucha esto, hermano, porque esto es importante. Dios no te está a ti diciendo que no estudies. Dios no te está diciendo a ti que no te da libertad de tú ponerte a emprender tu negocio. Tú tienes la libertad de tú casarte si te quieres casar. Tú tienes la libertad de tú irte de tu trabajo y ponerte en otro empleo. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Si tú quieres, te vas de la iglesia y pones la tuya. Dios no te impide que tú no hagas nada. Lo que Dios te sugiere es que el éxito en todo lo que tú hagas va a depender de que Dios esté en el asunto. El éxito en todo lo que tú emprendas va a estar supeditado a que sea Dios el que esté en el asunto. Por eso usted se encuentra, hermano, con que Lot y Abraham tienen una situación con los pastos. Y es que ya no pueden estar juntos en la misma zona. Han sido prosperados. Y tienen que determinarse para cuál lugar se va a ir cada cual. Cuando Lot observa el área donde está cerca de Sodoma, pero cuya tierra era de mejor pastos, Lot le dijo, Abraham, yo cojo para acá. Y Abraham le dijo, vete. Al final de la jornada, ¿quién fue más prosperado, de Abraham o Lot? Abraham. ¿Y por qué? Porque Dios estaba con Abraham. Porque esto no se trata de donde tú estés. Se trata de que Dios esté contigo. No se trata de que tú trabajes en la mejor empresa, sino que donde quiera que tú trabajes, allí esté Dios. Tú puedes trabajar en un ventorrillo, hermano, pero si allí está Dios, Dios va a ser contigo y Dios te va a garantizar éxito. Sí, hermanos, que el rey Uzías se le olvidó que es
Jehová el que determina el resultado de las cosas. Al rey Uzías se le olvidó, hermanos, que es Dios el que determina el resultado de las cosas. Mire lo que dice Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Wow. Wow. ¿Usted sabe lo que está diciendo este pasaje? Que al final es Dios el que determina los resultados. Al final, hermanos, es Dios el que sabe del asunto. Tú no sabes tanto como tú crees. Ponte a pensar en tu vida ahora. Yo estoy seguro que todos los que están aquí en esta mañana tienen la sensación de que ahora debieron estar en otra posición. Todo el que está aquí siente que le falta algo, ¿o no? Yo debí tener mi casa, yo debí tener mis hijos, yo debí tener más dinero en el banco, yo debí haber salido de ese lío, yo debí haber salido de ese pretamita, yo debí haber superado esta deuda, yo debí superar a mi expareja. Todo el que está aquí, hermano, tiene una sensación de que algo le falta. Pero sabe que el resultado es de Dios, el resultado no es tuyo. Usted sabe la gente, hermano, que anda en carro de concho, conchando. Y son ingenieros, están conchando. ¿Qué puede hacer uno, hermano? El resultado es de Dios. No depende de nosotros, hermanos. Y eso tiene que traernos paz, hermanos. Eso tiene que traernos paz a nosotros, porque hoy día en las iglesias, hermanos, se ha desatado una ola de superación personal impresionante. Hay una ola en las iglesias, hermanos, de superación personal impresionante. La gente quiere hacerse de un título. ¿Usted sabe para qué? Para definir su identidad en función del título que posee. Y hay personas, hermanos, que dicen, si yo no termino esta carrera, si yo no pongo esta empresa, si yo no compro mi casa en este tiempo, yo no puedo vivir. Y hay unos niveles de ansiedad en el pueblo de Dios, hermano, alarmante. Porque la gente quiere lograr cosas muchas veces a costa de Dios. La gente quiere tener éxito muchas veces, aunque eso implique fracasar en su relación con Dios. Entonces, mis hermanos, el resultado de todo lo que nosotros hagamos es Dios, incluyendo éxito o fracaso, incluyendo éxito o fracaso. El resultado de todo lo que hagamos, quien lo determina no somos nosotros, es Dios. Por eso Pablo dice, Apolo regó, otro cegó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento, hermano, lo da Dios. No está en nuestras manos, está en Dios. Lo segundo es, hermano, que yo quiero extraer de esta historia es que tú no puedes ignorar el potencial que tienen nuestros éxitos. Tú no puedes ignorar, hermano, el potencial que hay en nuestros éxitos. El rey Uzías llegó al poder, resolvió, construyó, levantó. ¿Usted sabe qué dice el pasaje bíblico? Pero cuando era fuerte, se enalteció en su corazón. Hermano, y hay gente en las iglesias, hermanos, orándole a Dios por un trabajo. Y desde que Dios se lo da, se descarría. Están en la iglesia ahí esperando. Y Dios se lo da, hermano, se van. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces nosotros idolatramos nuestros logros. Se nos olvida de dónde provienen realmente. Y el rey Uzías comenzó a trabajar para Dios. Cuando vio todo lo que él había logrado, aunque fuera para Dios, su corazón se enalteció. No porque lo que él haya hecho sea malo, sino, hermano, porque el éxito es peligroso para nuestros corazones. Es un problema, mis hermanos. Si ahorita yo decía en la introducción, mis hermanos, que ese espíritu
de estar valorando a la gente según su estatus económico o según la posición que tenga en la sociedad, se infiltra en las iglesias. Y eso está mal. Hermano, eso está mal. Porque aquí en la grey del Señor todos somos unos peones. Ah, que tú eres abogado y te sabe la ley. Eso es tu ley. Arranca de ahí con tu ley. No, porque yo soy médico y yo puedo determinar los protocolos. Arranca de ahí con eso. Aquí es la palabra de Dios. Aquí es Jesús. Aquí es el Calvario. Aquí es el Espíritu Santo. Aquí no son métodos humanos. Aquí no es marketing. Aquí no es estrategia. Aquí es Dios. Aquí es Cristo. Aquí es el Calvario. Aquí es la Biblia. Aquí es Dios. Que te den esa pleitesía allá afuera. Allá afuera, tú eres médico, vete para tu consultorio. Que allá te den tu pleitesía, aquí no. No, que tú eres abogado, arranca para los tribunales. Embrújate allá. Aquí es Dios. No, que tú, no importa lo que tú seas, arranque para allá. Donde usted sea, allá sí. Pero aquí es Dios. Por eso el pastor de cualquier iglesia no puede tener ninguna profesión y sus miembros ser doctores. Y esos miembros tienen que respetar a su pastor. No, que déjame escucharte porque yo tengo más capacidad gerencial, yo soy gerente de un banco. Aquí el pastor es el que sabe. ¿Usted escuchó, hermano? Aquí lo que nos guía a nosotros es no, que yo lo puedo hacer mejor, de que porque yo tengo una licenciatura en marketing, yo tengo la estrategia de crecimiento para que la iglesia crezca y el año que viene tengamos 1000 miembros. Si no es bíblica, llévatela para allá. Si no está en la palabra, ese marketing, si no está ahí, no, que yo que tengo unas promociones para llamar la atención de la gente. No, hermano, olvídese de eso. Aquí es Dios y su palabra. Y nosotros tenemos que ser radical con eso, hermanos. Tenemos que ser radical con eso, porque la iglesia tiene una tolerancia. La iglesia tiene una tolerancia a todo. Que cuando viene a ver nosotros lo que estamos experimentando es gravísimo, hermanos. La iglesia quiere estar aceptando todo, aplaudiendo todo, con tal de hacerse de un renombre. A la corta o a la larga, mis hermanos, lo que va a prevalecer es su palabra. La iglesia tiene 2000 años fluyendo. Y vienen olas y se van olas. Vienen herejía y se van herejía. ¿Usted sabe qué permanece? Su palabra. Así que yo espero que todos los que están aquí escuchándome no caigan en una de esas olas que andan por ahí, que suben y que bajan. Y que usted siempre, a pesar de lo que usted esté viendo, usted se mantenga en la palabra. Usted se mantenga en las escrituras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que a usted le gusta estar coqueteándose con el mundo y cosas, hermano, pero es la palabra, varón. Y con este empoderamiento que hay de las redes sociales, que cualquier disparatoso es una enciclopedia humana, se hace todavía más difícil, porque ahora estamos expuestos a todos los payasos del mundo. Con las redes sociales se ha desatado una ola, hermano, que cualquier persona con la cabeza vacía puede gozar del mérito del ser intelectual. Porque esta generación lo que busca es la payasada, lo atractivo, lo que suena, lo que genera like. Hermano, vea las redes sociales, lo que hay. ¿Usted sabe lo que hay? Lo que más views tiene en YouTube no son estos videos. Este video que justamente se está grabando ahora, es probablemente que no llegue ni a 500 views. Pero yo le aseguro a usted que si yo me pongo aquí a hacer una loquera, me quito la camisa, comienzo a tirar patada voladora, nos hacemos viral. Lo que deberíamos preguntar no es a costa de qué tú quieres ser exitoso. O sea, la gente queriéndose... Yo escuché a un pastor muy famoso que él agarró y se vistió de mujer. Y a él le preguntaron que por qué él hace eso. Dice, no, porque él... Oiga la respuesta. No, porque él es muy original. No, porque a él le gusta salir de lo rutinario, de lo monótono. Oh. Oye, qué originalidad. Tú pretendes ser original en lo falso.
Tú pretendes sostener una originalidad a costa inclusive de tú sacrificar la palabra. Entonces, mis hermanos, necesitamos nosotros examinarnos. Necesitamos nosotros pensar que al final de nuestras vidas, Dios es el que tiene la última palabra. Y el tercer principio que yo quiero que usted note en esto es que el pecado en nosotros borra cualquier éxito que tengamos. Escuche eso, hermano. El pecado en nosotros borra cualquier éxito que tengamos. ¿Cuántos se recuerdan de Naamán? ¿Han escuchado Naamán? Sí. Naamán está ahí en la Biblia. ¿Pero sabe por qué uno se recuerda de Naamán? Por la lepra. Naamán, el leproso. Pero Naamán, dice la Biblia, que era valeroso, que era respetado por los hombres. Era un tipo de alto nivel. Era un tipo exitoso, pero tenía lepra. El tipo era rico, tenía jipeta, tenía carro, tenía de todo, pero tenía lepra. Y esa lepra no hay dinero que la cambie. Y esa lepra no hay recursos que la eliminen. ¿Y quién fue que pudo resolver ese problema de lepra que tenía Naamán? Fue un profeta, hermano. Fue un profeta que tuvo que hacer ese anuncio. ¿Y usted sabe quién fue que le recordó a Naamán que existía un profeta? Fue la sierva de Naamán. O sea, la sierva, la insignificante, la que estaba ahí, que la tenían y la veían como un objeto. Ella tenía la respuesta para el problema que Naamán, con todos sus recursos, no podía resolver. Y esto es importante, hermano, porque esa sierva que aparece allí es la tipificación de la iglesia, mis hermanos. Nosotros no somos una iglesia que tenga muchos recursos económicos, que digamos. Nosotros no somos una iglesia que tenga una visibilidad en las redes sociales impresionante. Pero muy a pesar de eso, somos la iglesia que tiene la respuesta para este mundo en decadencia. Somos la iglesia que tiene la respuesta para un mundo que cada día más se está desmoronando. Es la iglesia de Cristo la que tiene la respuesta para los problemas de nuestra sociedad. Si eso es así, ¿por qué entonces tú te sientes inferior porque tú no tienes un título? Si eso es así, ¿por qué tú te sientes menos cuando tú hablas con una persona que alcanzó éxito según el mundo? Si tú tienes en Dios la respuesta para todos los problemas de esa persona. Si eso es así, que en Dios, hermano, tú tienes el diagnóstico definitivo para el mundo, no se justifica que yo me sienta inferior porque yo no haya comprado mi casa a los 50. Porque hay gente que se propone metas y no la logran. Al final de nuestra jornada, mis hermanos, los términos para lo que es éxito, quien lo pone es Dios y no el hombre. Lo que es éxito, quien lo define es Dios y no el hombre. Y justamente ese punto quiero trabajar para ir aterrizando en la predicación. A lo largo de la Biblia nosotros notamos que Usías tuvo muchos triunfos, tuvo muchas victorias, le fue bien en la vida. Y nosotros traducimos eso en éxito, pero al final terminó siendo leproso. Ahora, en las escrituras, mis hermanos, hay personas que no tuvieron el triunfo que tuvo Usías y aún así fueron más exitosos que el rey Usías. Por ejemplo, y para mencionarle uno, piensen en el caso de Jeremías. Jeremías es un profeta de Dios, que Dios lo llama, hermano, con un llamado extraordinario. Y las palabras que Dios le dice a Jeremías no son palabras cualquiera. Ahora aquí el pastor se para aquí y puede predicar. Usted ha sido elegido antes de la fundación del mundo, porque eso lo dice la Biblia. Pero Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, antes de que tú nacieses, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Dios mismo se lo dijo a Jeremías. Usted puede saber, hermano, el llamado con el que va a crecer este muchacho. Que Dios le diga: a ti yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Pero ¿cómo es la vida de Jeremías? Jeremías de verdad fue un profeta a las naciones.
¿Cómo fue la vida de Jeremías, hermano? Jeremías, hermano, fue un tipo que cayó en depresión muchísimas veces. Yo quisiera compartir con ustedes un pasaje bíblico que está en Jeremías capítulo 20. Escucha la expresión de un hombre de Dios, exitoso según Dios. Oiga lo que dice Jeremías. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que me dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre. Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Esto está en Jeremías capítulo 20, versículo 14 al 18. Yo sé que probablemente usted no sabía que Jeremías hablaba así, pero oiga la palabra de Jeremías. Maldito el día en que nací, dice un profeta. ¿Y por qué Jeremías experimenta esa sensación? ¿Por qué Jeremías está sintiendo, mis hermanos, esa desesperación? ¿Usted sabe por qué Jeremías está sintiendo eso? Mira lo que dice Jeremías 25, versículo 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no me oyen. ¿Usted sabe por qué Jeremías dice, maldito el día en que nací? Porque Jeremías tiene 23 años predicándole al pueblo y el pueblo no le hace caso. Pero ese es el profeta que Dios dice que Él lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el éxito de Jeremías? ¿Dónde está el éxito de Jeremías? Si el tipo tiene allí, imagínese usted, imagínese por un momento que de repente en una iglesia cambien al pastor. Y cuando el pastor llegue, los miembros comiencen a irse a diestra y a siniestra. Sin razón, no fuimos. Y Dios le diga a ese pastor, esa va a ser la iglesia más grande del entorno. Pero los miembros están yendo. Sí, pero ¿dónde está la evidencia? La más grande, y entré con 100 y me quedan 10. Pero hermano, Jeremías estaba experimentando esa sensación. Yo le dije, oye, tú eres profeta. Te elegí. 23 años predicando. Nadie le hace caso. ¿Por qué profeta es este? 23 años, hermano, predica y nadie le hace caso. ¿Dónde está el éxito de Jeremías que tú lo puedas palpar? ¿Dónde está el éxito de Jeremías que tú puedas decir, Jeremías logró tal cosa? El tipo lo que esté frustrado. ¿Y tú sabes qué? El muchacho tenía llamado de Dios, de verdad. Y a pesar de su llamado, no había resultados. Y eso nos indica algo, hermanos. No siempre los resultados dicen quiénes somos. ¿Usted escuchó? No siempre los resultados en lo que hacemos dice quiénes somos. Piensa, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Mira lo que dice Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también con vosotros algún fruto. Pablo tiene el propósito y la determinación de ir a Roma, pero no puede ir. Y Pablo dice, hasta ahora he sido estorbado, no puedo. Y Pablo quería ir a Roma con un propósito sano, con un propósito espiritual, con un propósito de compartir con los hermanos algún fruto. Y sabe que no pudo ir cuando quiso. ¿Pero qué apóstol es este? Un apóstol a las naciones que quiere ir a Roma y no puede. ¿Dónde están? Evidentemente el apóstol Pablo sí tiene otros resultados sobre su apostolado a diferencia de Jeremías. Pero aún el apóstol Pablo quería hacer cosas que no pudo hacer. Aún el apóstol Pablo quería llegar a lugares que no pudo llegar. Así que eso, hermano, nos va a llevar a nosotros a tener que redefinir el concepto de éxito que nosotros tenemos. Esto nos va a llevar a nosotros, hermano, a tener que reivindicar qué es lo que nosotros llamamos éxito y qué es lo que nosotros llamamos fracaso.
Y para ello yo estuve contemplando algunas cosas importantes que a mi entender y por la palabra yo considero que una persona en Dios es exitosa. Así que mire, primero, el éxito en Dios no se mide por las metas cumplidas. Escuche, el éxito en Dios, mis hermanos, no se mide por las metas que tú hayas cumplido, sino por la actitud con la que tú aceptas la voluntad de Dios para con tu vida. ¿Te escuchó? Tus metas alcanzadas no dicen nada sobre tu éxito en Dios. Lo que sí dice algo de qué tal tú eres en Dios es la forma en la que tú aceptas cómo Dios impone su voluntad para contigo. Querías tener una jipeta, pero tienes el carro, gloria a Dios. Quería tener una familia con 5 muchachos, nada más tengo 1, gloria a Dios. Es la forma, hermano, en la que yo acepto la voluntad de Dios, a pesar de que no es lo que yo esperaba. Es la forma en la que yo decido, Señor, si esta fue tu voluntad, pues yo la acepto. Eso es un creyente exitoso. El creyente que permite que sea la voluntad de Dios lo que determina el rumbo de su vida. El creyente que permite que sea la providencia de Dios el que determina el futuro de su existencia. Por eso dice Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre. Entonces, planes tenemos todos. Todos tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos propósitos. Pero ¿sabe qué dice Dios? Pero mi propósito es el que permanece. Mi propósito es el que permanece. Y esto es importante, hermano, porque Dios no respalda buenas ideas. Dios no respalda buenos proyectos. Dios respalda su propósito. Porque hay algunos de ustedes aquí que estén frustrados porque ustedes no lograron un buen plan que ustedes tenían. Que yo tenía un buen plan y no me salió como yo esperaba. Oye, qué dolor. ¿Usted sabe qué Dios dice? Pero es mi propósito el que permanece. Es mi propósito el que permanece. Es el propósito de Dios, hermano, lo que permanece, no nuestros planes, hermano. Y quiere que le diga algo, qué bueno que es así, hermano. Qué bueno que el Dios soberano, que conoce todas las cosas, Él dice que su propósito es el que va a permanecer. ¿Por qué? Porque ese Dios es más sabio que tú. Ese Dios ve lo que tú no estás viendo. Ese Dios sabe lo que tú hasta ahora tú no sabes. Y por eso es bueno que sea Dios el que determine el futuro de mi vida y no yo con mis propias metas. Es bueno saber, hermano, que yo puedo tener mis metas muy planeadas y Dios puede disolverlas todas y después decirnos, esto es lo que tú realmente necesitas. Y tú no te puedes llamar un fracasado cuando Dios destruyó sus metas e instaló su propósito en ti. No te llames fracasado por eso. Tú no te puedes sentir mal porque te sacaron del aula por tú defender el evangelio. Tú no te puedes sentir mal por eso. Lo hiciste bien. Dios te felicita por eso, hermano. Hacer la voluntad de Dios es la señal distintiva de que tú eres una persona exitosa. ¿Usted sabe los ministros que están pecando para ser exitosos? En Dios. Ministros, hermanos, que están pecando porque quieren ser exitosos en Dios. Porque nos hemos mundanalizado. Y queremos la iglesia llena. Y queremos que todas las cosas sean como tienen que ser. Queremos tener renombre, hermano. Y hay gente que hace hasta lo último por ser un ministro exitoso. No te dejes llevar por eso, hermano. No te lleves de eso. El éxito en Dios tú lo determinas por tu sumisión a su voluntad. Un hombre de Dios exitoso no es el que más dinero tenga, sino el que más se somete a Dios. Un hombre exitoso no es el hombre más próspero ni el que más prosperidad tenga, sino el que tenga más santidad. Un hombre exitoso no es el hombre que posea 50,000 títulos, sino el hombre que aunque posea 50,000 títulos, al final dice, el título más grande que yo tengo es que yo soy siervo de Dios.
Ese es un hombre, una mujer de Dios que es exitosa. El éxito de una mujer no está en que cuando está en su empresa es una manda más y cuando llega a su casa dice: aquí el que sabe es el hombre. Eso es lo que define, hermano, el éxito de un hombre o una mujer de Dios. ¿Qué tanto está lo que tú estás haciendo en conexión con la voluntad de Dios? Eso es lo que nos define a nosotros como exitosos. No lo que diga el mundo, no el prestigio que el mundo te dé porque tú seas médico, porque tú seas un buen inversionista. Es lo que Dios diga. Hermano, llegará un momento en nosotros, en aquel día, que le voy a decir algo muy honestamente: nuestros éxitos mundanos no van a aportar nada. Lo que hemos hecho, esa carrera de contabilidad que hicimos, ese curso de multimedia que hicimos, esa carrera de informática que emprendimos, en el trono de Dios, eso no va a servir para nada. Usted se imagina a Dios diciéndole al pastor: pastor, mi hijo, fuiste buen informático, pero mal ministro. Wow. O que Dios le diga: Stephanie, muy buena contable, fuiste muy buena contable, pero muy mal evangélica. ¿Usted se imagina eso, hermano? ¿De qué valió eso? ¿De qué valieron esos títulos? ¿De qué valieron esos reconocimientos? ¿De qué te sirvió tu posgrado, tu maestría, tu doctorado? Con todo y eso vas a ir al infierno. Hermano, Dios nos libre a nosotros de caer en ese sutil engaño de ser exitoso a costa de fracasar para con Dios. Porque al final de nuestras vidas, la palabra más dulce que vamos a recibir como creyente, aunque yo sea ingeniero, abogado, o aunque yo sea chiripero o lo que sea, las palabras más dulces que van a salir de los labios de nuestro Señor y que van a compensar todas nuestras pérdidas aquí en la tierra, será la expresión: bien, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, esa palabra no hay doctorado que la pueda llenar, no hay doctorado que compita con esa palabra, no hay ingeniería que se le pegue a esa palabra. Bien, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa palabra llena todo. ¿Te entendió? Esa palabra, hermano, llena todos los espacios vacíos en tu alma. Todos. Bien, buen siervo. Busca la aprobación de tu Padre. Busca la aprobación de tu Padre. Que al final eso es lo que realmente importa. Mire, segundo y ya para concluir. El éxito no se mide en Dios por lo que tú tengas, sino por lo que estás dispuesto a perder por amor a Dios. El éxito en Dios no se mide por la casa que tú tengas, por los carros que tú tengas, las empresas que... No. Se mide por la disposición que tú tengas a perder todo eso por amor a Dios. ¿Cuán evangélico es un hombre? Bueno, vamos a ver qué tan dispuesto está a perder todo lo que tiene por amor a Dios. Esa fue la palabra justa que le dijo Jesús al hombre rico. Padre, yo he hecho todo. Ok, da lo que tienes a los pobres. Espérate. La disposición que yo tenga para dar todo lo que tenga por amor a Dios es el mayor indicativo de que yo o soy un fracasado o soy un éxito. ¿Usted sabe lo que es ser un fracasado en Dios? ¿Usted sabe lo que es ser un fracasado en Dios? Tener a Dios ahí y conformarte con algo menos que Dios. ¿Tú sabes lo que es tú fracasar en Dios? Tú tener a Dios en tu alma y a pesar de eso deleitarte más en otra cosa que no sea Dios. Eso es fracasar en Dios. Fracasar en Dios es que Dios me ha dado todo y a pesar de eso yo no soy capaz de devolverle a Dios ni por lo menos lo mínimo que Dios me ha dado a mí. Fracasar en Dios, mis hermanos, es que Dios con todo su amor, con toda su misericordia, con toda su gracia, yo no pueda ser capaz de darle una alabanza, yo no pueda ser capaz de entonarle una adoración, yo no pueda ser capaz, hermano, de adorar a Dios con toda la libertad posible. Eso es fracasar en Dios. A su nombre sea la gloria.
A su nombre sea la gloria. Mis hermanos, fracasar en Dios es saber que Dios nos amó por encima de todo y a pesar de eso amamos al mundo más que a Dios. Eso es fracasar en Dios. Eso es fracasar en Dios. Mis hermanos, hay que estar dispuesto a perder todo por amor a Dios. Hay que tener la disposición, mis hermanos, para nosotros dejar todo por amor a Dios. Y por último, al final de nuestras vidas, nosotros tenemos que comprender que mis metas y su propósito y sus promesas muchas veces no son lo mismo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, mis hermanos, porque muchas personas, a veces yo he escuchado gente decir, no, porque Dios me prometió que yo iba a ser rico. No, porque Dios me prometió que mi familia se iba a convertir. No, y esas son promesas vagas, mis hermanos. Dios cumple su promesa. ¿Usted escuchó? Dios cumple su promesa, pero es como Él la quiera cumplir. No es como nosotros quisiéramos. El caso de Jeremías, por ejemplo, que Dios le dijo que iba a ser profeta a las naciones, pero nunca salió de Jerusalén. Esa profecía no se dejó de cumplir. ¿Ustedes saben por qué? Porque al final, todo el que lee la Biblia reconoce a Jeremías como profeta. Entonces, él es un profeta a las naciones. Pablo, al final de cuentas, quería ir a Roma, pero no pudo ir. Pero él llegó a ir. ¿Usted sabe cómo? Preso. Preso fue a Roma. ¿Usted sabe qué le dice eso, hermano? Que hay muchas cosas y hay muchos planes que nosotros pensamos que Dios debe de cumplirlo porque son buenos. Pero hay algo que es seguro, siempre su voluntad es mejor. Siempre que Dios disuelve nuestros planes, es queriendo imponer su propósito y su propósito siempre es mejor. Su propósito y su plan siempre es mejor. Y por eso, hermano, yo le invito a usted en esta mañana a que de corazón no se aferre a ninguna meta. Tenga planes, tenga proyectos, pero manténgase abierto a que Dios lo puede disolver en cualquier momento. Manténgase abierto a la posibilidad de que en cualquier momento tú esperas trabajar en tu trabajo 50 años, pero te pueden despedir. Y tú sabes que si Dios lo hace, amén. Y tú sabes, si Dios lo hace, amén. No te apegues a cosas. No, que yo quiero ser ingeniero, a la buena o a la mala. No, hermano, renuncia a eso. Si Dios te permitió lograrlo, alabado sea Dios. Pero si no lo lograste, te vas a suicidar. No hagamos eso, hermano. Y ahora en adelante, necesitas aprender a verte como Dios te ve. Y Dios te ve a ti como exitoso o fracasado en función de tu cumplimiento a su voluntad. Y su voluntad es firme y sus promesas son fieles. El libro de Hebreos, capítulo 6, verso 16, dice: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Señale esa palabra, hermano. Es imposible que Dios mienta. Los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza firme y segura que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec. Tu esperanza, hermano, no está o no debería estar basado en nada terrenal. Tu esperanza debe estar anclada en Jesús y en su promesa. ¿Usted sabe por qué? Porque el texto dice: es imposible que Dios mienta. Hermano, es imposible que Dios mienta. Va a fallar el sistema, te puede fallar tu compañero, te puede fallar tu amigo, pero Dios dice: es imposible que Él mienta. Es imposible que Él mienta, mis hermanos. Dios no puede mentir ni en sus advertencias, ni en sus promesas.
Lo que estoy diciendo es que Dios es tan fiel para cumplir con sus amenazas como lo es para cumplir con sus promesas. Y eso nos invita a nosotros a que nosotros cojamos en serio a Dios. Eso nos invita a nosotros a que nosotros le estamos sirviendo a un Dios que está comprometido con Él cumplir lo que Él promete, pero también está dispuesto a Él cumplir lo que Él advierte. Así que, hermano, piensa en eso en esta mañana. Y ahí donde estás sentado, dale gracias a Dios por lo que eres y por lo que no has logrado ser. Señor, gracias. Alabado y bendecido sea tu nombre en esta preciosa mañana. Señor, perdóname. Perdónanos a la iglesia por las veces que nos definimos según lo que tenemos en el banco, según lo que tenemos en los bolsillos, Señor. Perdónanos por las veces que miramos por encima del hombro aquel que no está en la posición económica en la que yo me encuentro. Oh, cuánto he pecado, Señor. Perdónanos, Cristo. Perdónanos por mirar con recelo a aquella iglesia que no predica como nosotros predicamos. Perdónanos si a veces nos enorgullecemos por aquellas cosas que solo tú haces. Oh, Rey de gloria, tuya es la gloria, Señor. De ti vienen nuestros éxitos y nuestros fracasos. Y a ti te damos toda la gloria por ellos, Jesús. Haznos a nosotros experimentar el hecho de que nuestro valor no está en lo que tenemos o dejemos de tener, sino en Cristo Jesús. Ayúdame a lidiar con mis fracasos. Ayúdame a lidiar con mis éxitos. Pero por sobre todo que ninguno me importe, sino solo tú, y hacer tu voluntad, Señor. Para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.